Bienvenidos una vez más a este canal. En esta ocasión le traemos un programa para solucionar lo que son armaduras mediante el método de la rigidez. Y como libro base para esta programación se ha usado el libro de Hibbeler, Análisis Estructural, ¿no? Que lleva por título Análisis Estructural. Este programa, bueno, esta plantilla les va a servir para que puedan ver la resolución de armaduras paso a paso, ¿no? A continuación les voy a enseñar cómo usarlo. Para ello nosotros vamos a borrar todos estos datos. A ver. Y como en todos los programas que hemos estado mostrando, si queremos ingresar más datos, lo que hacemos simplemente es agregar debajo, ¿no? Y si tenemos demasiados, simplemente borramos filas. En este caso tenemos 3 nodos, por lo tanto vamos a dejarlo así y colocamos 1, 2 y 3. Para ello ingresamos la coordenada X, que sería del nodo 1, y según el método que nos muestra el libro, lo que hacemos es lo siguiente. A ver, un momento por favor. Ahora sí. Para ello nosotros enumeramos los nudos con un círculo y los elementos con un pequeño cuadrado indicando la dirección del nodo inicial y el nodo final con una pequeña flecha, ¿no? Así es. Y por lo tanto vamos a ingresar los datos ya. Para el nodo 1 que está con este círculo, entonces tenemos como coordenada 3 en X y en Y será pues 4, ¿no? 3, 4. El programa también te resuelve con apoyos rotados, no apoyos inclinados. En este caso, como está dentro de los 90 grados, no es necesario ponerlo. Así que simplemente le vamos a poner 0. Ya luego, posteriormente, vamos a resolver un ejercicio también con apoyos rotados, ¿no? El nodo 2, si nosotros estamos tomando como punto de referencia será pues 0, 0, ¿no? Entonces el nodo 2 será 0, 0. Como no hay rotación en los apoyos, también ponemos 0. Para el nodo 3 ya también tenemos en X3 y en Y0 y la rotación 0, ¿no? ¿Cuál es la otra bondad de este programa? Que también podemos resolver con errores de fabricación y efectos de temperatura, ¿no? Efectos por temperatura. Para este ejercicio, como no tenemos errores de fabricación y variación por temperatura, simplemente lo vamos a completar con 0. Como solamente tenemos dos elementos, lo mismo, ¿no? Borramos una fila y nos quedamos con esto. El problema nos dice que EA es constante, por lo tanto lo dejamos con 1. Y para el elemento 1 nos dice que si nos fijamos en esta flecha de acá, como no, inicial es el 2 y el final es el 3, ¿no? Inicial 2, final 3. Para el elemento 2 tenemos como inicial 2 y final 1. Muy bien. Continuamos resolviendo. Y acá tenemos la gráfica de la estructura, ¿no? Para ver cómo cómo está la estructura, ¿no? Ahí vamos a darnos cuenta de repente si hemos puesto mal algún dato u otro, ¿no? Luego tenemos que ingresar acá los grados de libertad, ¿no? Por cada elemento. En este caso tenemos dos elementos y le damos a la derecha para tener 2 y hacia abajo siempre va a ser 4. Debido a que en el nodo inicial tenemos 2 y al final 2, por lo tanto va a ser 4, ¿no? Nosotros para el elemento 1 vamos a colocarlo en esta dirección, el elemento 2 acá, y si tuviésemos más elementos vamos agregando en este sentido, ¿no? Listo. El elemento 1, por ejemplo, tenemos como grado de libertad 1, 2 y luego 3 y 4. No se olviden que siempre hay que respetar este orden, ¿no? Bueno, en X, luego Y y luego en Z, ¿no? En caso de armaduras, tenemos que respetar el X y el Y. En caso de vigas, Y y Z. Y en caso de pórticos, pues X, Y, Z, ¿no? En ese orden. Tenemos programas para vigas, armaduras y pórticos, ¿no? Continuando con el elemento 2, tenemos como no inicial 2, por lo tanto tiene grados de libertad 1 y 2.
Y acá ven el elemento, bueno, el nodo 1, que tiene grados de libertad 5 y 6. Muy bien. Luego nosotros tenemos que ingresar los grados de libertad restringidos. ¿Cuántos grados de libertad restringidos tenemos? 1, 2, 3, 4, ¿no? Tenemos 4 grados de libertad restringidos. Y eso estaría acá, ¿no? Y si nosotros tenemos alguna duda, bueno, como teoría, ¿qué nos dice la teoría? Tenemos que enumerar los grados de libertad. Primero por los grados de libertad no restringidos. En este caso, ¿cuáles son los no restringidos? El nodo 2, ¿no? Por eso se enumera 1 y 2. Y como siguiente punto le he numerado acá 3, 4, ¿no? Luego ya finalmente empiezan los grados de libertad restringidos, ¿no? Si hubiésemos enumerado al revés, también no habría ningún problema, ¿no? Podríamos haber puesto acá 3, acá 4, y acá 5, y acá 6, ¿no? O inclusive hubiéramos puesto acá 2 y acá 1, ¿no? No habría ningún problema, vamos a tener los mismos resultados. Pero eso sí, siempre tenemos que enumerar los grados de libertad no restringidos y finalmente los restringidos, ¿no? Para mayor duda o salir de resolver alguna inquietud, podrían tomar el libro de Hibbeler de análisis estructural, la octava edición, como libro de referencia. Continuando, vemos que tenemos por cada nodo 2 grados de libertad, ¿no? Por lo tanto, en total tenemos 6 y es lo que tenemos acá. Si tuviésemos más, simplemente pues qué cosa agregamos, ¿no? Le damos clic al final y le damos en agregar debajo, ¿no? Y si tuviésemos menos, simplemente borramos, ¿no? Y ahí queda. En este caso vemos que en el grado de libertad 1 y 2 no tenemos carga, así que por el momento le vamos a poner 0. Y en el grado de libertad 3, que está acá, bueno, sí hay un vector de cargas desconocido, un vector de cargas Q1. Bueno, que por lo tanto vamos a completarlo con Q3, ¿no? Y lo mismo para acá. Desplazamiento 1 no conocemos, el 2 no conocemos, el 3 sí conocemos. Hay un apoyo es 0, el 4 también 0, el 5 0 y el 6 0. Quiere decir que nosotros podemos resolver armaduras con asentamientos, ¿no? O con algún desplazamiento en los apoyos. Luego simplemente ya no hacemos nada más. El programa lo hace todo. Para el elemento 1, por ejemplo, tenemos un lambda x1 y un lambda y0, que es lo que tenemos acá, 1 y 0, ¿no? Esto, acá se aparece el elemento 1, acá el elemento 2, acá el elemento 3, y así respectivamente, ¿no? Hasta el elemento n, ¿no? Un elemento enésimo que nosotros podamos tener. Y en este caso, ¿por qué nos está apareciendo no corresponde? Nos aparece no corresponde porque nuestros elementos en los nudos no tienen ninguna rotación, ¿no? Todos nuestros apoyos de la armadura no tienen ningún giro, por lo tanto parece no corresponde, ¿no? Si vemos la teoría, en caso haya apoyos rotados, ahí sí vamos a tener, ¿no? Un lambda x, un lambda x', un lambda y un lambda y', ¿no? Doble prima. En este caso, como no hay rotación, como ya les vuelvo a mencionar, solamente vamos a tener el lambda x y el lambda y. Y el resto no corresponde, ¿no? Continuando, tenemos, por ejemplo, la matriz de rigidez global del primer elemento, que es esto. Acá podemos ver que es el elemento 1 y el elemento 2. Para el elemento 1 vemos que tenemos los mismos resultados. Y para el elemento 2 vemos que el lambda x es 0.6 y es 0.8, ¿no? Podemos corroborar acá, ¿no? 0.6 y 0.8. Y acá tenemos la matriz de rigidez, que es totalmente idéntico, ¿no? Del elemento. Listo. Entonces, continuando. ¿Y por qué vemos acá con estos signos rojitos, no? Podríamos decir que es un error, pero no es un error. Como tenemos dos elementos, simplemente se está completando los dos elementos. Si tuviésemos más elementos, también nos aparecerán acá, pues, ¿no? Y si necesitamos más elementos, simplemente lo agregamos y lo copiamos, ¿no? Por ejemplo, acá cabe en cuanto en el elemento 8. Si quisiéramos un elemento 9, simplemente copiamos y acá ya le pondríamos 9, ¿no? Así de sencillo como hacer eso.
Eso simplemente es para mostrar el procedimiento, ¿no? Porque internamente ya lo está calculando, así tú no lo quieras mostrar. Luego, ¿qué hace el programa? Como lo hace a paso, y la intención de este programa es que el usuario también sepa lo que está haciendo. Y como siguiente paso tenemos que completar con ceros en los grados de libertad que no actúan en el elemento, ¿no? Por ejemplo, para este elemento solamente actuaba en ¿qué? En 4,4, ¿no? Más o menos hasta acá. Y como la estructura tiene 6 grados de libertad, pues los demás hay que completarlos con ceros, ¿no? Y eso es lo que vemos acá. Estamos completando con ceros. Luego, también tenemos que completar los elementos con cero para el elemento 2, ¿no? Por ejemplo, para el elemento 2, ¿qué teníamos? El elemento 1 y 2 y 5 y 6, ¿no? ¿Qué faltaba? El 3 y 4. Habría que completar con estos ceros y estos ceros. Y eso es lo que vemos acá, ¿no? Estamos completando con ceros. Ahora sí tenemos nuestros grados de libertad de manera ordenada, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y una vez que lo hemos completado con ceros, ahora sí podemos sumar, ¿no? Todas las matrices de rigidez, ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar. A continuación, acá tenemos, por ejemplo, la matriz de rigidez de la estructura, ya completando con ceros y al final lo sumamos, ¿no? Y eso es lo que vamos a mostrar en este punto. Aquí está. 0.405, 0.96 menos 0.3, que es totalmente idéntico. Continuando con la resolución de este ejercicio, en la siguiente página tenemos una fuerza en ese elemento del mismo ejercicio, ¿ya? Si recordamos, acá tenemos el grado de libertad 1 y acá tenemos el grado de libertad 2, ¿no? Por lo tanto, vamos a regresar y vamos a colocar esa fuerza. En el grado de libertad 1 no tenemos, sigue siendo 0, y en el grado de libertad 2, ya también como es en signo contrario a nuestro grado de libertad, pondríamos ¿cuánto? Menos 2, ¿no? Ahora sí nos va a calcular. Las matrices no van a cambiar porque no influyen las cargas, pero tenemos otro detalle que no hemos explicado todavía. También tenemos como respuesta los vectores por variación de temperatura, ¿no? Que serían estas de acá, ¿no? Primero, el elemento 1 y el elemento 2, que no tenemos, por lo tanto serían ceros, ¿no? Este mismo también tenemos que completarlo con ¿qué? Con ceros, hay que completarlo con ceros, que sería esto. Luego también tenemos los errores de fabricación, que serían ceros. Y finalmente también tenemos que completar con ceros esto, ¿no? Está por paso, está detalladamente el programa. Y luego tendríamos, bueno, un consolidado de los errores de fabricación por variación de temperatura y por errores de fabricación. Y estos finalmente tienen que sumarse, ¿no? Para agregar nosotros a nuestro cálculo para hallar el Q0, ¿no? Y la suma sería esto, ¿no? Y como no tenemos ni variación de temperatura ni error de fabricación, obviamente nos sale 0, ¿no? Luego, comparando los resultados, tenemos los desplazamientos. Pero antes de ello, ¿qué nos bota el programa? Nos bota los vector de carga reducida K11, K12, tenemos el DK, el Q0, el K, el QK2, el Q1, los vectores de carga desconocidos, los desplazamientos desconocidos, el DU, el vector de carga desconocido es QK, ¿no? Y donde observamos nuestra matriz de rigidez reducida, ¿no? Que está acá, ¿no? Mira, como tenemos 2 grados de libertad no restringidos, lo partimos así, ¿no? Acá tenemos un K11 de 2×2. Y eso es lo que nos muestra también el programa. El K11 de 2×2, el K12 de 4×2, ¿no? 1, 2, 3, 4, que sería este de acá, ¿no? Asimismo el 2,1 y el K22. Y observando también tenemos los desplazamientos, que el primero es 4.5, que aquí está, luego menos 19 y aquí está. Posteriormente tenemos qué cosa, las reacciones, ¿no? Tenemos que ver las reacciones, que serían menos 1,5, menos 1,5, 0, 0, 1,5, 1,5 y 2, ¿no? Por ejemplo, vemos que el Q3 es 1,5, aquí está el Q3. El Q6 es 2, aquí está el Q6, ¿no? El Q6 que es igual a esto, ¿no? Vamos a igualarlo así, ¿no? De manera horizontal. Listo.
¿Qué más nos bota el programa? Nos bota también las fuerzas internas, ¿no? En este caso para el elemento 1 tenemos menos 1,5, que es lo mismo que observamos acá. Luego, ¿qué más? Para el elemento 2, ¿no? Tenemos que vale 2,5 y efectivamente también nuestro programa nos dice que vale 2,5. ¿Y cómo interpretamos estos resultados, no? Por ejemplo, si es negativo, será pues que el elemento está en compresión. Y si es positivo, bueno, atracción, ¿no? Tensión, ¿no? Luego, viendo también los resultados, si queremos ver el procedimiento de cómo se ha calculado esto, por ejemplo, escogemos, ¿no? Si quisiera ver del elemento 1, pongo 1 y ahí está, ¿no? Serían los pasos, ¿no? Si vemos, por ejemplo, los desplazamientos, ¿cuáles son? 4,5 menos 19, 0, 0, que es lo mismo, ¿no? Y ahí podríamos comparar, ¿no? Si quisiéramos ver los pasos de cómo se dio. Si quisiéramos del elemento 2, ponemos pues simplemente elemento 2 y ya está, ¿no? Que acá ya también es lo mismo, los mismos desplazamientos, 4,5 menos 19,003, que está lo mismo, ¿no? Y lo único que cambiaría serían los lambdas, ¿no? Y los lambdas están acá. Muy bien. ¿Qué más hace el programa? Solamente para apoyos que no hayan rotación, solamente para apoyos que no hayan rotación. Inclusive podríamos agregar acá, ¿no? Para apoyos sin rotación, ¿no? Apoyos sin rotación para que sea más específico. Nos calcula, por ejemplo, la gráfica de los desplazamientos, ¿no? Y acá tenemos como un factor del zoom. Si ponemos 0,1 se nos nota un poco menos. O si quisiéramos ponerle, por ejemplo, 0,1 tal vez, ¿no? Ya ves, se nos ve un poco más accesible, ¿no? Y efectivamente, pues no tenemos desplazamientos tanto en X y en Y de este nodo, ¿no? Los demás no hay desplazamiento porque son apoyos fijos, ¿no? Y eso es básicamente lo que haría nuestro programa, ¿no? Bueno, ahora vamos a probar con un ejercicio con un apoyo rotado. Para ello vamos a volver al inicio y vamos a buscar un apoyo que tenga rotación. Como ya les expliqué, podrían comprobarlo con cualquier ejercicio que tengan, o sea de este libro. Y también les funciona con variación de temperatura y errores de fabricación. Como podemos observar, acá tenemos un ejercicio que uno de sus elementos está rotado, ¿no? Lo usual, lo que nos dice el libro es que el nodo inicial no debería tener rotación y el final es lo que debería estar rotado, ¿no? Pero el programa que tenemos nos sirve para que, por ejemplo, el inicial y el final podrían estar rotados, ¿no? Ambos, así que no hay ningún problema. Ya, entonces, primero tenemos 3 nodos, entonces primero hay que borrarlo. E ingresamos los datos, ¿no? El nodo 1, por ejemplo, ya, primero hay que definir nuestras coordenadas, ¿no? ¿Cuáles van a ser nuestros iniciales? Para nosotros van a ser estas. Y como coordenada X tendríamos 4 y 3, ¿no? En el nodo 1 no tenemos ningún apoyo, por lo tanto le ponemos 0. En el nodo 2 ya también valdría 0, bueno, 4,0. Y acá, bueno, sí tenemos una rotación. Entonces, ¿cómo medimos este ángulo? Tendremos que medir desde el X hasta, en este sentido, antihorario, hasta donde termina. Mira, si tenemos los grados de libertad serían estos, pues, ¿no? Para este apoyo. Este sería un X' y este sería un Y', ¿no? Bueno, doble prima. Entonces lo que nosotros tenemos que medir el ángulo es del X al X' en sentido antihorario. En este caso sería 45 y simplemente le ponemos 45. Para el nodo 3 ya también tendríamos coordenadas 0, 0 y como no hay ningún giro en el apoyo ponemos 0. Listo. Ahora sí podemos continuar ingresando los datos. En este caso tenemos 3 elementos, así que agregamos uno más hacia abajo, ¿no? Entonces sería 3. Como el I también es constante, lo dejamos como tal, 1, 1. Como no hay efectos de temperatura o errores de fabricación, completamos con ceros, ¿no? En caso hubiese, no habría ningún problema, lo completamos. Para el elemento 1 vemos que está identificado con este pequeño cuadradito, va de 3 a 2, ¿no? Es lo que nos indica la flecha, va de 3 a 2. Luego, para el elemento 2, va de 1 a 2.
Y el elemento 3 ya también va de 3 a 1, ¿no? Continuando, vemos la gráfica de la estructura. Ahí podemos corroborar que hemos ingresado correctamente los datos, ¿no? Si no nos graficara bien, quiere decir que fallamos en ingresar algún dato, ¿no? Entonces, como tenemos, primero borramos, ingresamos los grados de libertad por elemento. Tenemos 3 elementos, así que agregamos 3. Luego hacia abajo, a ver, borramos esto, solo necesitamos 3. Y luego hacia abajo 4, ¿no? Siempre va a ser 4 ahí. El nodo inicial, que sería 3, para el elemento 1 tiene grados de libertad 5 y 6. Y como final 3 y 4, ¿no? 3 y 4. Luego para el elemento 2 ya también tenemos como inicial 1 y 2. Y final 3 y 4 también. Luego para el elemento 3 tenemos como inicial 5 y 6 y final 1 y 2. Luego tenemos que ingresar la cantidad de grados de libertad restringidos. ¿Cuántos están restringidos? Acá tenemos 2 y acá en Y doble prima tenemos uno más. En total serían 3, ¿no? Entonces colocamos acá simplemente 3. Ya está. Luego ingresamos las cargas, ¿no? Los grados de libertad no restringidos. Para esto vemos que tenemos cuántos grados de libertad restringidos. Restringidos tenemos 3 y no restringidos tenemos 3, ¿no? Y borramos los 3 primeros. En el grado de libertad 1 vemos que tenemos una carga de 30. En el grado de libertad 2, 0. Y en el grado de libertad 3, en X doble prima, 0, ¿no? Hay que tener en cuenta mucho las unidades, debemos trabajar siempre en las mismas unidades, ¿no? Y luego los desplazamientos. Desplazamiento 1 no conozco, de 1, desplazamiento 2 no conozco, de 2. Y desplazamiento de 3 no conozco, entonces pondría de 3. Una de las maneras prácticas de darnos cuenta si hemos puesto bien o no los datos sería trazar, por ejemplo, una horizontal acá, ¿no? Vemos que los conocidos siempre van a estar cruzados en X y los desconocidos, los datos desconocidos también van a estar en este sentido, ¿no? Listo, entonces continuamos. A partir de acá ya no tenemos nada más que hacer, simplemente ver los resultados de cómo lo ha resuelto el programa, ¿no? Por ejemplo, para el elemento 1 tenemos que lambda x es 1 y lambda y 0.700, a ver, lambda x es 1 y y 0, ¿no? Como ven tenemos 1, 0. Luego el lambda x' y el lambda y' sería 0.707 en x y menos 0.707, que es correcto, ¿no? Para el elemento 2 vamos a corroborar. Ya también sería 0 y menos 1, aquí está el 0 y aquí está el menos 1, correcto. Y luego el menos 0.707 y menos 0.707, que es correcto. Y para el elemento 3 tenemos 0.8 y 0.6. 0.8 y 0.6. Pero ¿por qué acá ya también nos dice no corresponde? Nos damos cuenta en lo siguiente, ¿no? Vemos que el elemento 3, sus apoyos no giran, ¿no? No hay ningún giro en los apoyos. Es por eso que acá no vamos a tener un lambda x' o doble prima y un lambda y', ¿no? Esa es la explicación. Y finalmente ya podríamos colaborar las matrices de rigidez por elemento, ¿no? Para el elemento 1, por ejemplo, es 0.25, final 0.125, que es correcto. Lo mismo para el elemento 2, por ejemplo, estas filas están con 0, vemos que es idéntico, ¿no? Y para el siguiente 0.128, 128, 0.072, 0.072, vemos que las matrices son idénticas, ¿no? Bueno, acá en el libro ya nos da directamente la matriz de rigidez de la estructura, pero nosotros podemos observar acá que también se hace a pasos, ¿no? Lo primero que se hace es completar con ceros, ¿no? Los grados de libertad que no actúan en el elemento, ¿no? Para el elemento 1, 2 y 3. Continuando, vemos también los vectores por variación de temperatura, igual que el anterior caso. Como no tenemos simplemente son ceros, tenemos 3 elementos, estas también se completan con ceros. Lo mismo pasa con los errores de fabricación, que son ceros, y estas también se tienen que completar con ceros. Y finalmente tener un consolidado de ambas y sumarlos, ¿no? Este va a ser nuestro Q0, ¿no? Mayúscula 0. Y acá tenemos nuestra matriz de rigidez global de la estructura,
que es acá, 0.128, que es lo mismo, 0.072. También nos muestra el programa qué cosa, la matriz reducida, ¿no? Por ejemplo, acá lo está reduciendo en esta dirección, ¿no? Donde tenemos el K11 de 4,4, ¿no? Y es lo que podemos observar acá, ¿no? El QK, el DU, los vectores de carga desconocidos, el QO, el QKO, ¿no? Y aquí está el K11, ¿no? Que sería esto. Si pintamos esto, sería esto. No, no es cierto. De la misma manera el K12, el K21 y el K22. Finalmente podemos ver los desplazamientos, ¿no? 352.5, 352.5, menos 157.5, menos 157.5, menos 127.3, que estaría, bueno, acá redondeado, pero acá tenemos más decimales. Luego, ¿qué cosa? Nuestras reacciones en los apoyos, ¿no? Ya. Por ejemplo, el primero sería 31.8, que está acá, menos 7.5, que está acá, menos 22.5, menos 22.5, ¿no? Que eso sería las reacciones en los apoyos, ¿no? Vemos Q4, Q5, Q6, Q4, Q5, Q6, ¿no? Listo. También tenemos qué cosa, las fuerzas en los elementos. Bueno, en este caso ya no ha calculado las fuerzas en los elementos el libro, pero nosotros sí, bueno, el programa sí lo calcula y tenemos el primero que está en compresión, el segundo también en compresión y el siguiente en tracción, ¿no? Y así es como resuelve este primer programa. Espero que les sirva, y si tienen alguna duda o quisieran que hagamos un segundo tutorial, déjenos en los comentarios y podríamos hacer un segundo tutorial con ejercicios que de repente más detallados o nos manden, ¿no?, en los mensajes para que puedan salir de dudas. Muchas gracias.